En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo segundo de Cuaresma, pero quiero hacer un breve paréntesis. Como todos saben, falleció en un accidente chocado por un camión Fabián Vázquez, gran luchador, gran amigo y un baluarte de Cristo Rey. Por él decimos la misa de hoy y nos condolemos. Ofreciéndole todas estas condolencias a su esposa, a su hijo, sus familiares, hermanos, y la gran pérdida, porque era un hombre en el que primaba el orden trascendental de la verdad, por encima incluso de lo económico, de tantas y tantas dificultades económicas. Hizo prevalecer primero el amor a nuestro Señor, a Cristo Rey, y murió dando testimonio por la defensa de la verdad. Dios sabrá por qué lo permitió, y ante la muerte no queda más que resignación y oración. Resignación para todos, en especial para los seres queridos. Es duro, pero ahí es donde se ponen a prueba las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la humildad y de la conformación del alma a los designios divinos, eternos y misteriosos de Dios. Y la actitud católica es rezar siempre por los difuntos, por todos los difuntos, y no como algunos que se creen católicos y tienen un espíritu completamente desviado. No quiero ni nombrar, porque no vale ni la pena, porque ante la muerte no nos queda más que rezar, como lo hace la Iglesia, que reza por todos los difuntos. Y lo digo porque ha habido ahí un blog que completamente fuera de foco, sin ningún espíritu católico, se desbanda a decir cosas dignas de gente que no tiene ni idea de lo que es la oración de la Iglesia. Y eso lo digo por los hermanos Dimon, pobres protestantes, calvinistas, que de católico cero. Mientras que hay otros blogs que me han sorprendido mucho, incluso como Foro Católico, con los cuales en alguna vez me he tenido que despachar fuertemente para defender la verdad, pero me ha impresionado mucho cómo se han condolido ante la desaparición de Fabián. Y otros blogs, también amigos y no tan amigos, que esa es la actitud católica. Entonces le pido a todos los fieles que recen por el alma de Fabián, especialmente en esta misa que es por su alma, y también los que puedan colaborar materialmente con las exequias, con los gastos,
que todo esto acarrea y lleva dejando a una familia, que hay que pensar. Dicho esto, pues, que Dios nuestro Señor se apiade de esta bendita alma. Pues bien, mis estimados hermanos, en este domingo de la transfiguración de nuestro Señor, de este verdadero milagro privado, reservado de nuestro Señor, eminente, ante su inminente muerte, crucifixión, que ya había anunciado a sus apóstoles, que los tenía preocupados, consternados, no entendían, no comprendían, desanimados, y por eso él decide, eligiendo a los tres privilegiados, San Pedro, San Juan y Santiago, para manifestar su gloria. ¿Por qué a Pedro, Santiago y San Juan? Porque Pedro, pues bueno, el que más amaba a nuestro Señor, primer papa, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. San Juan, el más amado por nuestro Señor, y su hermano Santiago, el que había dicho, muramos por él, ese arrojo. Pues bien, y estos tres son los que de algún modo se representan por Roma, San Pedro, Santiago, España, Santiago de Compostela, y San Juan con sus discípulos en Francia. Por eso quizás esa vocación de Francia hacia el amor, la de España hacia la espada, y la de Roma, pues, sede de la cátedra de la verdad. Y se transfigura en presencia de Elías y de Moisés. Es decir, todo el Antiguo Testamento, la ley representada por Moisés y los profetas, representado por San Elías. Nuestro Señor, que era tan vituperado, calumniado, de impostor, de adulterador, difamador, de corromper la ley de Moisés, de ir contra Abraham, pues con esto muestra cómo él tiene a Moisés y a Elías, que eran sus mensajeros, que era lo que él venía a coronar, y que los judíos, el pueblo elegido, no lo quería reconocer. ¡Qué ceguera! Terrible. Y nuestro Señor se transfigura, mostrando el resplandor de su divinidad, lo que debió de ser desde que se encarnó, un hombre en cuerpo glorioso, impasible. Eso era lo normal en el orden de la encarnación. Pero eso lo reprimió para poder ser pasible, susceptible de dolor, sufrimiento y de muerte, y morir en la cruz para redimirnos del pecado. Y por eso se anonadó, ex inanibi, se hizo nada, como que si se volvió nada, si se podría bien entender, reprimiendo esa glorificación de su divinidad manifestada en su cuerpo humano,
en su naturaleza humana. Pero si hubiera sido así, no hubiera sido posible la redención en la cruz. Por eso se anonadó. En ese sentido se dice que se anonadó. Y no por el hecho de encarnarse en sí. Porque el hecho de encarnarse en sí no es un hacerse nada. Al él asumir la naturaleza humana, eso manifiesta el poder de Dios omnipotente, la gloria de Dios, todo lo contrario de un anonadamiento. El anonadamiento viene por la encarnación, no en sí misma, sino para poder, asumiendo esa carne, morir en la cruz, que es muy distinto, que hay que distinguir. Y entonces así en la encarnación, nuestro Señor se hace hombre, asumiendo la naturaleza humana. Y así, esa naturaleza humana, completa en su esencia, sustancia, es asumida por el Verbo eterno y recibe toda su subsistencia del divino ser de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tiene existencia humana, pero subsistencia y persona divina. Y digo esto porque hasta aquí, hay que decirlo, el padre Castellani metió hasta la pata, diciendo que qué le faltaba a nuestro Señor en su naturaleza humana para ser asumida, la existencia. No, Señor, eso es un error filosófico grave. No hay que confundir existencia con subsistencia. La existencia yo la veo. Históricamente nuestro Señor lo vieron. Existía humanamente hablando. Si digo que no existió, era un fantasma. Pero confunden existencia con subsistencia, con ser divino, que es muy distinto. Pero para entender esto filosóficamente, claro, hay que saber filosofía y metafísica, y tal cual lo ha dicho Santo Tomás y explicado el gran padre Fabro, porque toda la escuela tomista fue desviada. Los discípulos de Santo Tomás se desviaron en esto. Y aquí caen Cayetano, Báñez, Juan de Santo Tomás y toda la escuela que se dice tomista. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque los dominicos de Abrillé también caen por alabar a Juan de Santo Tomás, y aquí por una cuestión teológica sobre la cuestión del Papa, que ellos dicen que como Da Silveira en su magnífico libro no tiene en cuenta la opinión de este gran teólogo fiel a Santo Tomás, Juan de Santo Tomás. Y no voy a entrar en esa parte teológica, pero ¿por qué no entra? Porque la está refutando San Roberto Belarmino en Cayetano, al cual sigue Juan de Santo Tomás, entonces que no lo alaben tanto, y menos cuando filosóficamente se equivoca. Llega a definir a Dios como el ser puro inteligente, igual que Hegel, cuando Dios es la plenitud de ser, que incluye la inteligencia, que es muy distinto. Entonces me vienen a poner los dominicos, el padre Pierre Marie, a Juan de Santo Tomás, como la panacea. Y de metafísica no saben, y se lo digo no para ofenderlos, ni se sientan ofendidos, sino para que aprendan. Y si quieren hacer un seminario, que aprendan, que con mucho gusto les enseño gratis.
pero que no digan tonterías, por favor. Y después en teología, poniéndolo por encima de San Roberto Belarmino, que refuta a Cayetano, y a su hijito, que era Juan de Santo Tomás, que lo seguía, en ese orden teológico sobre el Papa, porque ellos tienen en la cabeza de que el Papa puede ser hereje, pero tiene que deponerlo un concilio, y hasta que no lo deponga un concilio sigue siendo Papa. ¡Qué belleza! Y eso lo refuta San Roberto Belarmino. Dice que un Papa cae en la herejía y se depone él mismo ipso facto cuando esa herejía es manifiesta y pública, conocida. ¿Cómo pasa ahora? Pero es que tienen metido en la cabeza de que se va a mantener la autoridad de la Iglesia con una herejía en la cabeza, pero es absurdo. Ah, pero eso mantiene las formas. ¿Cuáles formas? De la nueva iglesia posconciliar, que no es la iglesia de Cristo, sino del anticristo. Ya bájense del catre, por favor, y si no, no discutan. Y si quieren discutir, discutamos con inteligencia. Y hagamos un simposio. Pero dejemos de confundir. Que eso va contra la humildad. ¿Cuál humildad? Más humildes estando huérfanos, decapitados, con papas usurpadores, herejes y apóstatas, y esos van a representar la legitimidad de la iglesia de Cristo. Imposible. Y si no les cabe en la cabeza, pues bueno, que se queden tranquilos. Pero no que quieran guardar las apariencias de qué, de cuál iglesia. La verdadera iglesia está perseguida y está reducida a su mínima expresión. Y la única esperanza que tiene es la venida de Cristo Rey el día de su parucía. Y eso no los quieren robar, no los quieren negar, no los quieren quitar, pero por Dios, ¿qué les pasa? Y ahora todo lo que uno diga en contra de aquellos que están combatiendo esto, porque uno lo haga ya los ofende. Y ellos no ofenden la verdad. Por Dios. Se han dignado a reconocer por encima de ellos que hace 10, 15 y hasta 5 años yo tenía razón y no ellos, y han tenido la humildad de decirlo. Entonces, ¿qué? ¿A quién ofendo, por favor? Ellos son los que me ofenden a mí. Si vamos a hablar como San Pablo, enfatuo y enorgulloso, más que ellos soy yo, ¿qué les pasa? Y esto no lo digo con ningún ánimo de disputa, sino que se aclaren las cosas. Y que yo no ofendo a nadie. Pero hay que romper esa camisa de acero en las que nos quieren aplastar con falsas posiciones, como si en la iglesia no hubiera teología. Es inadmisible. El Papa no es una persona divina, es humano. No es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, por favor. Ni la obediencia, por favor. Este clericalismo farisaico, fariseo y judaico quiere poner al Papa en la cuarta persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué es eso? Herejía, papolatría. Y en su defecto la obediencia, cuarta virtud teologal. Cuando solo hay 3, por favor. ¿Qué les pasa? ¿O es que la iglesia no tiene 2000 años de teología, de tradición, de sabiduría? Ahora que estos curitas y obispos mediocres
de todos los lados y colores, no lo tengan claro, eso no es problema mío. Pero porque yo lo sepa y lo diga, yo no soy orgulloso. Los orgullosos son aquellos que no aceptan la imposición de la verdad. Y si no lo dijera yo, lo dirían las piedras. Así que un papa o un papanatas se va a volver de ruana a la iglesia. Indio Chipcha, Tutankamón. ¿Qué pasa? No, señor. La única persona divina es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él muestra con su transfiguración. Y por eso entonces existe humanamente, pero no subsiste humanamente, sino divinamente en el ser divino, eterno, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso hay que saber filosofía y después teología, pero primero filosofía y metafísica. Pero si yo voy a poner a la escuela tomista desviada por culpa de Suárez, que queriéndolo refutar no hicieron más que absorber sus errores. ¿Qué vamos a hacer? Y esos son los que van a defender la sacrosanta tradición. Por Dios, estudien. Pues bien, así entonces, el pobre Castellani metió la pata, y bueno, me toca decirlo, porque yo lo admiro, lo vivo manifestando, retomando de él todo lo que casi digo, pero más amigo de la verdad que de Platón. Uno no debe de seguir los errores del maestro. Santo Tomás no siguió los errores de San Alberto, el Magno, todo un santo. Tomó, pero dejó lo que no servía. Pero lamentablemente esto en los seminarios ni se sabe. Porque seminarios que vienen con errores de 500 años, no de ahora. Pues bien, entonces nuestro Señor, con verdadera existencia humana, verdadera naturaleza humana, verdadera alma humana, no tenía persona humana. Su persona era divina. Y esa persona divina, esa subsistencia divina, lo hacía existir humanamente hablando. Por eso hay que distinguir subsistencia y existencia. Pero es un problema ni teológico, es filosófico, metafísico. Pero para eso hay que saber mucha metafísica, y la verdadera, no la falsificada, que ha sido la de toda la escuela tomista, que se dice discípulo de Santo Tomás, pero de un Santo Tomás rebajado, adulterado. ¿Ve? ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, mis estimados hermanos, así entonces nuestro Señor se encarna, se anonada, se encarna y se anonada. Se anonada porque se encarna en esa naturaleza, dejándola pasible para morir y sufrir. Y por eso
ante la inminencia de su crucifixión y el abatimiento de sus apóstoles, toma a los 3 privilegiados y les hace este milagro o manifestación en privado, para que se mantengan firmes en el momento crucial de la cruz, y así todos, despavoridos, se dispersaron. ¿Qué tal? Por eso entonces nuestro Señor los lleva a ese monte alto, excelso, como dice el padre Castellani, Ypsilon Catidian, en griego, alto y solitario, y por eso él dice que no es el Tabor, sino el Hermón, porque el Tabor es una colina de 300 y algo de metros, y el otro es de 2.700 metros. Es cierto que el Tabor es una colina, yo lo vi. Entonces, las escrituras no dan el nombre, esa es la tradición humana. Dice el Tabor, yo no me voy a poner a discutir si fue aquí o allá, pero si hago la aclaración, el mismo la Vulgata dice monte excelso, alto, y una colina de 300 metros no es excelsa ni alta, ¿no? Pero bueno, de todos modos poco importa. La cuestión es que nuestro Señor se transfiguró, manifestando por unos segundos lo que debió de ser natural, normal en Él, por el hecho de haber sido encarnado, cuerpo glorioso, con todos los atributos, impasibilidad, inmortalidad, sutilidad, ligereza, resplandor, así como resucitaremos todos nosotros si morimos en gracia de Dios. Pues bien, mis estimados hermanos, por eso, este gran milagro de nuestro Señor privado, en contraposición de lo que iba a pasar poco después, es la cruz. ¡Qué extremos! Pero así están los extremos de nuestro Señor, la divinidad y la humanidad. Misterio de fe, porque todo lo que podamos explicar es nada, pero en Él se une el Dios infinito con la creación representada en el hombre, que tiene tanto de lo angélico como de la materia, y por eso tiene un alma espiritual inmortal y un cuerpo mortal. Y así nuestro Señor con la encarnación recapitula todo lo que ha salido de la mano de Dios. Y por eso Él tiene que recapitularlo todo también el día de su parusía, para que sea una sola iglesia en Cristo Rey. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos sirvan para que así nos ayude a la oración, a la contemplación y a la meditación de las verdades eternas que están hoy desvalorizadas. Lo que importa que es el mundo, su gloria, ¿y qué sirve todo eso? La gloria de Dios y que redunda en nosotros si somos fieles. De ahí que hay que pedir la fidelidad en esta hora crucial de la Iglesia, en estos embates. La tradición no debiera de estar desperdigada, y son los obispos los que dividen. Tanto tradicionalistas como no, son ellos. Porque un obispo católico, uno solo, verdaderamente católico, debiera de decir estas cosas y proponerlas,
y proponer la unidad en la verdad, no en la fantasía, no en los caprichitos, no en las apariciones, sino en la doctrina, en la teología de la Iglesia. Por eso un obispo es un docto, o debiera de ser docto. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, así estamos, huérfanos. Pues si no hay obispos, tendrá que salir algún curita, y si no sale algún curita, saldrá, no sé, una burra de Balaam o una piedra. Y si no sale nada, pues esto se acabará. Porque el día que la verdad no se predique en la tierra, se acabó la iglesia, o lo que queda de la pobre iglesia perseguida. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto nos prepare entonces para la crucifixión, la pasión de nuestro Señor. Por eso hizo Él su transfiguración poco antes. Y por eso la iglesia lo pone en medio de la cuaresma. ¿A qué viene en medio de la cuaresma esto? Justamente por todo lo que he dicho. Y así vemos cómo entonces podemos, con esa gloria de Cristo Rey, perseverar en los momentos cruciales y angustiantes, no solamente personales, sino de la humanidad y de la misma iglesia, que está siendo hoy más que sepultada. Y muy pocos quieren verlo y reconocerlo. Y ese es el gran error y la gran tentación de no discernir y de distinguir las dos iglesias, la verdadera católica y la falsa iglesia del anticristo religioso. Y querer y seguir reconociéndoles autoridad, legitimidad, cuando pontifican hace ya rato en el error, en el cisma y en la herejía, en ruptura y escisión completa con la sacrosanta, divina e infalible tradición católica, apostólica y romana. Es el fariseísmo puro. Y de dejar de poner los ejemplos de la sinagoga. Porque la sinagoga, nuestro Señor la toleró hasta su crucifixión. Ahí se rasgó el templo, el velo del templo, y se acabó. Entonces no sigamos diciendo tonterías con esas comparaciones a medias. Y veamos la realidad de las cosas, y si no las vemos, pidamos luz. Pero no pontificar, y menos combatir en el error a los que dicen la verdad. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto nos sirva para afianzarnos en la fe, y para que, si hay verdadera unidad, sea en la verdad, que es la única. Por eso la verdad no es algo personal. Hay que ver la verdad por encima de los defectos de aquel que la defiende y pregona, porque todo ser humano va a tener defectos. Pero hay que trascender a la verdad en sí, por encima de los defectos humanos. Pues bien, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga comprender todas estas cosas y nos proteja con su divino y sagrado manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.